Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Gli arsenali nucleari esistenti possono distruggere il pianeta molte volte. Por el desarme nuclear mundial. Aming tinatanggihan ng pagdagdag ng mga kawal na nakikialam sa teritoryo ng ibang mga tao. Por el retiro inmediato de los territorios ocupados. A portion of what is spent on military can feed the world's population. Por la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional. No es posible que se siga pensando en resolver los conflictos con las guerras o con la violencia. Por el compromiso de los gobiernos a renunciar a las guerras. Nous préférons la coopération plutôt que l'agression entre les pays. Por la firma de tratados de no agresión entre países. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Inicia 2 de octubre en Nueva Zelanda. Termina 2 de enero, Argentina. Organiza Mundo Sin Guerras. www.marchamundial.org. El camino de las mujeres y hombres valientes.